que se aprendan 2 versículos de memoria, porque este es lo más importante. Quiero que se aprendan Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20, si lo quieren anotar. Y Hechos 1:8. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, ¿sí? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos son los versículos que quiero pedirles de favor que no los aprendamos, porque es de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a tocar un punto muy importante, que es la Gran Comisión. Y la mitad de los cristianos evangélicos no conocen el significado ni las implicaciones de la Gran Comisión. Es muy triste, de veras, que nomás oigamos de la Gran Comisión y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero, ¿qué estamos haciendo para esto? Y yo quiero mostrarles a 4 personajes: a Pedro con Cornelio y a Bernabé con Pablo. Eso es el principal motivo de esta plática, que yo quiero mostrarles cómo es impactada la vida de estas personas a través del Espíritu Santo. Para esto vamos a leer lo que es el libro de Hechos. Es el libro escrito por Lucas, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta carta es una situación sobrenatural, ya que se menciona en la mayoría el poder del Espíritu Santo. Por eso es bien importante Hechos. Esta carta es el testimonio de la obra del Espíritu Santo de Dios a través de la vida de los apóstoles y de los hombres que Dios que hicieron la voluntad de Dios. Y esto fue el nacimiento y el crecimiento de la iglesia y la expansión de la fe cristiana. Eso es lo importante de lo que es Hechos. Por eso este libro, esta carta, es tan importante. Porque a partir de ahí fue que nació la iglesia, ¿sí? Entonces, en una forma diferente, Jesucristo les había dado a ellos, antes de ascender al cielo, les dio una comisión. Y la comisión era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esta era la Gran Comisión, ¿sí? Y vamos a Hechos 10:1 en adelante. Cuando ya lo tengan, me avisan, por favor. No quiero que nos movamos de Hechos. Vamos a tratar casi la mayoría, todo el libro de Hechos. Bueno, un capítulo de Hechos. Pero vamos a estar en este. ¿Ya lo tienen? Ya. Hechos 10:1. Y es la historia de Pedro con Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Él era un gentil. Versículo 2. Fíjense, era un gentil, y en el versículo 2 da la característica de lo que realmente es una persona fiel. Dice: era piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, pero lo más importante, ¿qué dice? Y oraba a Dios siempre. Un gentil. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena viene siendo como las 3 de la tarde aproximadamente del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Fíjense, y dice que un ángel de Dios entraba
donde él estaba. Era un gentil. Versículo 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, Dios nunca olvida lo que tú haces. El versículo 5: envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense la palabra envía, la palabra envía. La palabra envía es recibe una orden. Él nunca cuestionó a Dios. Obedeció. Pedro era judío, Cornelio era gentil, y no había comunión entre gentiles y judíos. Fíjense nada más, versículo 6. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. O sea, Cornelio les contó a todos sus fieles lo que les había sucedido. O sea, les compartió esa visión que Dios le había dado a Cornelio. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta. La hora sexta viene siendo más o menos como mediodía, ¿sí? Versículo 12. En la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si nos llama la atención, a Pedro le dice 3 veces, porque el corazón de Pedro siempre era un corazón duro. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida y no te has movido? Porque nuestro corazón está endurecido. Porque no hemos tenido la comunión que tenía Pedro y la comunión que tenía Cornelio. Oraban a Dios. Y eso es lo que hace que nuestro corazón sea endurecido. Pablo aún oraba, Pedro aún oraba y clamaba a Dios, pero era duro de corazón. Por eso dice 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión,
¿Qué dice? Versículo 19. Le dijo él, el Espíritu, o sea, la comunión que tenía Pedro. Le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. No le dijo nadie más que ¿quién? El Espíritu de Dios. Versículo 20. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y aquí vemos otra, recibió una orden. No cuestionó a Dios. Obedeció, iba a casa de un gentil, reconociendo que Pedro no podía entrar a casa de los gentiles. El versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones ¿de quién? De un santo ángel, de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Fíjense, Cornelio les dice y les cuenta lo que les había pasado. Pero fíjense el concepto que tenía la gente de Cornelio. La gente de Cornelio, dice el versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo. ¿Qué imagen tenía Cornelio? Esa es la gracia de Dios. Reconocer una persona justa y temerosa de Dios. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Por qué lo acompañaron uno de los hermanos de Jope? Porque en Juan 8:17 nos dice que la ley era que tenían que ir 2 testigos para que dieran fe de lo que estaba pasando. Por eso Pedro no fue solo, tenía que ir acompañado para que dieran fe de lo que estaba sucediendo. Por eso no sé si recuerden que siempre Dios mandaba de 2 en 2, ¿sí? Para que dieran fe. Y esto fue lo que hizo Pedro. Fue a casa de Cornelio, llevó gente con Cornelio para que dieran fe de lo que iba a suceder. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él estaba compartiendo la visión que Dios le había dado a sus amigos. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? A veces tenemos temor de abrir nuestra casa para compartirle la palabra de Dios. Sin embargo, un gentil dice que sus parientes y amigos más íntimos estaban con él. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ninguno de nosotros debemos doblar rodilla ante nadie. Nosotros nunca debemos doblar nuestras rodillas delante de nadie, solamente delante de nuestro Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. Él no le importó la gente. Él lo que más le importaba a Pedro era hacer la voluntad de Dios. Se estaba enfrentando a los gentiles, a la crítica.
pero había recibido la instrucción de Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En nosotros no está escoger quién es salvo y quién es salvo. A nosotros no nos corresponde si compartimos o no compartimos, o se merece que le compartamos o no le compartamos. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. San Pedro no cuestionó. Lo había solicitado un gentil. Y le dijo, vine sin replicar. ¿Por qué? Porque Dios te había mostrado. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente. Versículo 31. Y dijo Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aquí Dios certifica lo que estaba haciendo Cornelio. O sea, era un varón, sus amigos lo reconocieron, pero Dios se lo certifica. En el versículo 31. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Versículo 33. Y así luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Tú has hecho bien en venir, o sea, gracias, le dijo Cornelio, has hecho bien en venir, porque tanto Dios me habló a mí como Dios te habló a ti, hiciste la voluntad de Dios, ¿sí? Y tú has hecho venir sin replicar. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Ahora pues, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo que nos vale a nosotros la gran comisión, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo 36. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ese es el Señor de todos. Y aquí les empieza a compartir Pedro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Les está dando el evangelio Pedro a toda la casa de Cornelio. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Esa es la gran comisión, dar el evangelio. El versículo 41. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que caminamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Este es la cualidad para ser un apóstol. Los apóstoles, no hay apóstoles más que los 12 apóstoles que están en la Biblia. No hay otro apóstol, porque aquí lo dice. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que caminamos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Esos son los verdaderos apóstoles. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Seguimos con la gran comisión, dando el evangelio. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú oyes y abres el corazón hacia la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a orar en tu vida. No te preocupes de lo que vas a hablar o vas a decir. El Espíritu Santo mora en ti, porque recibiréis poder cuando venga sobre de ti el Espíritu Santo. Y entonces tú me serás testigo. Y testigo es dar la palabra de Dios, ir a la gran comisión, cumplir con la gran comisión, ¿sí?, de llevar el Evangelio. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice la palabra: y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cumpliendo con la gran comisión, estaba dando el Evangelio, dio el Evangelio y aparte dijo: bautícense y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro con Cornelio? Cumplir la gran comisión. Pedro tuvo un encuentro con Cornelio. Aquí se rompe realmente la enemistad entre gentiles y judíos. Se convierten en un solo pueblo y se convierten a un solo Dios. Lo que causó este encuentro entre Pedro y Cornelio, la noticia se había extendido por todo Jerusalén, Judea. ¿Y cómo podía ser? Si decían que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cómo podría hacerlo? Déjame decirte que eso es problema de Dios, no es problema nuestro. A Dios le complace de lo vil y de lo necio, ¿sí?, para avergonzar al mundo. Eso es lo que escogió Dios. Pero tenía la visión puesta por Dios. En la visión que tuvo, Dios le había dado esa visión a través del Espíritu Santo, mas no el pueblo. Y ese es un problema de enfrentamiento cuando por ignorancia no conocen el significado ni las implicaciones de la gran comisión. Es el corazón del hombre que por ignorancia se convierte en juez. Cuando no se conocen los planes de Dios, queremos seguir pensando como queremos y no como Dios quiere que pensemos. Es por eso que no se le entendía a Cristo cuando sanaba en el día de reposo. Por eso debemos de estar siempre atentos a lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo lo que es verdadero, mis hermanos. Nos convertimos en jueces cuando no reconocemos la voluntad de Dios. Pensando en este versículo, es la forma de tener una mente renovada. Cuando pensamos en este versículo de Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, pensamos en una forma bíblica.
Y este debe de ser nuestro diario vivir. Este evento fue el inicio de la Gran Comisión. Y en este texto tan corto vemos en una forma muy clara la forma de cómo se llevó a cabo un poder sobrenatural, de tal forma que ellos podían ser testigos. Toda la casa de Cornelio fue testigo de lo que sucedió en ese momento. Y así es por donde hoy caminamos. A través de esto que sucedió con Cornelio y con Pedro, es lo que hoy vivimos nosotros. También leemos en Hechos 7:54. Si lo quieren ver, leemos en Hechos capítulo 7, versículo 54. Sin embargo, a Pedro le reclamaron y le dijeron: ¿por qué entraste a casa de los gentiles? Y sin embargo, Pedro les contestó: ¿quién soy yo para estorbarle a Dios? ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? Nosotros nunca debemos de ser piedra de tropiezo para nadie, ni debemos de juzgar a nadie por su calidad, por su situación, por su vestir. Es una persona digna de recibir la gracia de Dios. En el versículo 7:54, en el capítulo 7, versículo 54, dice que se desató una persecución debido a toda esta situación que había pasado. Sí, hubo una persecución que se desató, una persecución donde vemos la muerte de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, temeroso de Dios, que terminó muerto apedreado. Él nunca se avergonzó del Evangelio, como dice Romanos 1:16. Si yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Esteban nunca se quejó. Él seguía firme con la convicción de compartir el Evangelio, no importando lo que podía pasar. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vamos a capítulo 9 de Hechos, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Cornelio? Que él dijo: ¿qué, Señor, qué está pasando? O sea, cuando se le presentó ese ángel de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo le pasó a Saulo, ¿sí? ¿Quién eres, Señor? Porque Dios había tocado el corazón de Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te diré lo que debes de hacer. Le dio una orden y obedeció a Saulo.
Saulo, que era perseguidor de los cristianos, no le importó quién era a Dios. Él lo escogió porque le plació a Dios hacerlo, siendo un perseguidor de cristianos. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. El Señor le dijo en visión. Vemos otra vez que Dios le muestra a la gente que es justa, a la gente que es obediente. Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Otra vez recibió una orden Ananías. No dijo nada. Versículo 12. Y ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba y recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A Dios no le importa quién eres. Dios lo único que quiere es la disposición de tu corazón. Muchos hemos sido rescatados pues de lo vil, de lo necio. Dios a mí me rescató, creo que a la mayoría de nosotros nos ha rescatado nos ha sacado de la inmundicia para trasladarnos a algo mejor. Si queremos formar parte de estar como iglesia, como personas que formamos parte del equipo de Dios en la historia evangélica y espiritual, tú y yo necesitamos tomar riesgos. Necesitamos tomar riesgos. Pedro comió con gentiles y sabía que había problemas. Esteban fue apedreado. Pablo fue acusado y encarcelado, pero aún más rechazado y criticado. Pero era más importante hacer la voluntad de Dios. Y es mejor ser instrumento de Dios, estar dispuesto a recibir rechazos, ser condenado, olvidados, aún por nuestra propia familia. Déjenme decirles que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, mi cuñado mayor, el hermano mayor de mi esposa, es sacerdote católico. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, 20 años nos dejó de hablar la familia de mi esposa. Fuimos rechazados por el simple hecho de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, de habernos convertido al cristianismo. No nos importó. Nos importaba más hacer la voluntad de Dios, que ya conocíamos de dónde nos había sacado el Señor. Y es mejor estar haciendo la voluntad de Dios, y estar dispuesto a tener una mente sumisa a los planes de Dios, independientemente de cuáles sean los propósitos y a dónde nos lleven. Podemos considerar nuestros propios pensamientos, que hay personas que no pueden ser salvadas, pero sin embargo, a Dios le complace hacerlo. No es petición de nosotros, es el deseo de Dios.
Eso solo corresponde a Dios, y es por eso que debemos tener una mente abierta a los planes de Dios, y solo el pueblo lo puede hacer. Dios planta lugares no deseables para el hombre, pero sí para Dios. Tenemos el caso de Nínive, donde Jonás no quería ir. Tenemos la iglesia de Antioquía. Era una iglesia corrupta, con vicios, prostitución, borracheras, corrompió a Roma. Sin embargo, ahí nació el ministerio misionero. En Hechos 11:9, vamos a Hechos 11:9. Después de la persecución, después de que apedrearon a Esteban, pues todos los cristianos empezaron a huir, ¿sí? Para que no fueran asesinados. Y en el capítulo de Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En una ciudad corrupta, en una ciudad de prostitución, en una ciudad totalmente ajena a los principios morales, se compartió la palabra de Dios. Y esto es realmente la gran comisión, porque Dios nos lleva a donde Él quiere, no donde nosotros queremos. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a correr los riesgos, si es que quieres cumplir la gran comisión, si es que quieres cumplir realmente ser discípulo de Dios. Por el testimonio de muchos hombres, Dios hace la obra, porque Dios así le place. A cada uno de nosotros nos hizo embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Pero Dios tiene un propósito para que tú puedas cumplir con la perfecta ley de la voluntad de Dios. Dios nos dio una característica, Dios nos dio una posición, nos sacó de una condición de pecado para llevarnos a una posición de hijos de Dios. Pero nos dio algo bien importante, mis hermanos, y es primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La gran comisión te está dando los instrumentos para que tú formes parte de la gran comisión. ¿Cuáles son las virtudes que debemos mostrar? Las virtudes que debemos demostrar es la gracia, el perdón de pecados, su misericordia. Esas son las virtudes que Dios hizo en tu vida. Dios
nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de poder compartir de la palabra de Dios en la cárcel, en el reclusorio Oriente durante 1 año y medio. Estuvimos yendo todos los sábados a compartir de la palabra. Y no les miento, entrábamos con mucho miedo entrábamos. Pero como entrábamos con la Biblia, mi esposa con su Biblia, otra persona que nos acompañaba y yo, nos hacían vaya y nos decían: no toquen a los hijos de Dios porque tienen la palabra de Dios. Es una cosa impresionante. Es el lugar más horrible que se puedan imaginar. No sé si ustedes alguna vez han visitado algún reclusorio. El reclusorio Oriente es, no, mis hermanos, horrible. Pero sin embargo, corrimos el riesgo. Fuimos comisionados por la congregación en la que nos encontrábamos para que pudiéramos compartir de la palabra de Dios y pudiéramos evangelizar. Posteriormente nos mandaron al pueblo de San Luis, Xochimilco. Posteriormente nos mandaron al pueblo de Tullihualco a compartir de la palabra. Después y yo siempre hemos estado trabajando en la palabra de Dios, en el ministerio donde nos encontrábamos en la iglesia anterior. Así como Nínive, Jonás, como en Antioquía, el pastor César a mí me había comisionado para suplir en Iztapaluca a un pastor que se iba a tomar un tiempo sabático. Y me dice que me estuviera yo al frente de la congregación. Y de verdad, mis hermanos, me negué una vez al pastor. Le dije: no, pastor. Me volví a insistir como Pedro, necio. Y Dios me permitió y me dio el sí. Y nos fuimos durante 7 meses a Iztapaluca. No cabe duda que Dios es poderoso. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí comprobé lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando le servimos, Dios. Hoy Dios nos ha dado a mi esposa y a mí un ministerio. Tenemos un ministerio, mi esposa y yo, en estos momentos. Tenemos un ministerio que les va a sonar raro. Y a mí también le va a sonar raro. Pero tenemos, mi esposa y yo, un ministerio. El ministerio que tenemos ahora dice en la palabra de Dios que nosotros debemos de cuidar a las viudas y a los huérfanos. Hoy estamos cuidando a mi suegra. Ese es el ministerio que tenemos nosotros ahora, mi esposa y yo. Estamos honrando a mi suegra. Honramos a mi madre. Mi madre partió con el Señor hace 14 años, de 90 años. Estuvo viviendo con nosotros aproximadamente 7 años. Honramos a mi madre y ese ministerio lo tomamos también. Ahora estamos con mi suegra lleva 11 años, ya obviamente nos dedicamos, ya no podemos servir al Señor como quisiéramos, pero le estamos sirviendo al Señor en esa forma, honrando a nuestra madre. Y eso es un ministerio. El ministerio también ve por las viudas y por los huérfanos. O sea, nuestra vida no debe de ser inútil. Debemos de buscar siempre lo que le agrada a Dios. Porque en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esa es la gran comisión. Y
será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado el evangelio, la gran comisión. Como hijos de Dios, todos formamos parte de la gran comisión. No hay excepciones. Muchas veces nos podemos preocupar más porque yo quiero ponerme en el púlpito y quiero compartir la palabra de Dios. Porque para mí el púlpito es lo máximo. Y déjame decirte que predicas más en la calle que en el púlpito. O sea, no te preocupes por estar arriba o por estar abajo. Preocúpate mejor porque puedas cumplir la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere fuere bautizado, y el que no creyere será condenado. Eso es lo que tú te debes de preocupar. En Hechos 1:8 decía que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sabían ustedes que Bernabé era generoso, era piadoso, alentador, podía ver lo que otros no veían? Él vio la gloria y la gracia de Dios en Pablo, porque la gracia de Dios se ve. ¿Sabían ustedes que la gracia de Dios se ve? Versículo Hechos 11:22. Hechos 11:22. Llegó a la noticia, estamos hablando ya sobre Hechos 1:18. Recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, que era generoso, piadoso, alentador, podía ver lo que otros no veían, fue a Antioquía, una ciudad que no le quería ir. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjense nada más lo que vio Bernabé. Vio la gracia de Dios en Antioquía, que la gente se convertía. Por eso es que podemos ver la gracia de Dios. No la podemos tocar, pero sí la podemos ver. Y déjame decirte que nos hemos preguntado cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y tener la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo solamente la podemos tener cuando nuestra rendición es total y absoluta a Dios. Es cuando podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero a veces nuestra falta de compromiso, a veces nuestra pecaminosidad no nos permite estar en esa presencia de Dios. Es cuando no somos llenos del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo cuando te deleitas en el Señor, es cuando haces la voluntad de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios,
un real sacerdocio. Cuando tú anuncias las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Deleítate en el Señor. Cumple con tu propósito. Y entonces verás cosas impresionantes. Yo ya les he platicado. Yo era tartamudo con mis hermanos. Yo era tartamudo. Yo no podía hablar. Era tan nervioso que me costaba trabajo hablar. Pero cuando Dios me puso en aquel entonces a predicar, Dios me quitó lo tartamudo. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y debemos de estar en la conclusión, es que debemos de estar siempre conscientes y en paz de lo que somos o hacemos y de lo que no podemos ser o hacer. No te preocupes porque no te paras en un púlpito o porque no eres pastor. Dios tiene otros planes para ti. Cumple con la gran comisión y esta es la voluntad de Dios, trabajar donde Él está trabajando. Padre, en el nombre de Jesús, quiero dar que tú pusiste en mi corazón. Tal vez fue una larga plática, Señor, pero espero que haya sido ilustrativa para cada uno de nosotros. Porque necesitamos, Señor, aprender cada día más de ti. Queremos, Señor, cada día más deleitarnos en tu presencia para que podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, tener la llenura de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que tú pongas en el corazón de mis hermanos el deseo, el de correr riesgos, Señor, pero cumplir con tu voluntad, que es hacer la gran comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú estarás con nosotros hasta el fin del tiempo. Padre bendito, yo sé, Señor, que tú nos hiciste un pueblo adquirido, Señor. Enséñanos a mostrarte las virtudes, Señor, que tú nos trasladaste de esas tinieblas a tu luz admirable a través de tu Evangelio, Señor, a todas las naciones, Señor, a las personas que necesitan de ti, Señor. Pon en el corazón de mis hermanos el evangelismo, Señor, que puedan evangelizar, Señor, que no se preocupen si saben, porque tú pones palabras en la boca de cada uno de nosotros, Señor. Porque a veces no hablamos tu palabra, pero hablamos lo que tú hiciste en nuestra vida. Y entonces transformamos vidas, Padre. Porque entonces verán la gracia que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, por darme la oportunidad de hablar de tu palabra en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.